Bienvenidos. Me encuentro en las instalaciones del Centro de Simulación de la Universidad de Boyacá. Con la intención de seguir siendo los mejores, vamos a impartir una clase interactiva que tiene como propósito aprender a tomar las muestras microbiológicas y hablaremos de sus diferentes objetivos. No olviden que ustedes están en formación y estamos en busca de los mejores profesionales de Boyacá y de Colombia. Para esta clase, la metodología que vamos a utilizar será a través de una clase interactiva, recordando siempre que la evaluación va a ser de tipo formativo. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Aprender a tomar las muestras microbiológicas. Y se preguntarán, ¿por qué es importante aprender a tomar muestras microbiológicas? Realmente el objetivo principal es identificar el agente causal que puede estar ocasionando las enfermedades infecciosas que aquejan al ser humano. ¿Cuáles serían las peores consecuencias si no aprendemos a tomar las muestras microbiológicas? Esto implicaría un aumento en los gastos sanitarios, también una reducción en la disposición del material que utilizamos para la toma de las muestras de ayudas diagnósticas y no siendo la menos importante en tercer lugar, un gran impacto en el pronóstico de los pacientes que lamentablemente en muchas ocasiones incluso podría causar la muerte de los mismos. Además de aprender cómo tomar los diferentes tipos de muestras microbiológicas, es importante tener en cuenta que la información que acompañe este tipo de muestras debe ser veraz, completa y oportuna, garantizando esto un desarrollo en las diferentes fases de procesamiento de la muestra con una obtención acertada de los resultados. Entonces, aquí va mi primera pregunta. ¿Qué creen ustedes que debe ser o cuál debe ser la información contenida en la orden médica de solicitud de laboratorios cuando hablamos de que debe ser veraz, completa y oportuna? Muy bien, entonces, partiendo del principio de que la información debe ser veraz, oportuna y completa, es importante que la orden médica de solicitud de exámenes para microbiología esté en primera instancia con un nombre completo del usuario, un documento de identificación y primordial, la ubicación del paciente si estamos hablando que se encuentra en una área sanitaria, por ejemplo, hospitalización, urgencias o en alguna cama en particular, para evitar posibles accidentes o interferencias o que se pueda llegar a crear confusiones en la identificación del paciente. Adicionalmente a esta información básica de los datos del paciente, es importante que el médico tratante o quien solicite los exámenes de laboratorio identifique el nombre claro del examen que está solicitando, inclusive indicando sitio anatómico, porque muchas veces ahí se va a dar lugar para confusiones. Así que es importante aclarar sitio anatómico y también la cantidad de muestras que se desean tomar. De forma complementaria, es fundamental indicar si el paciente está consumiendo antibióticos o si aún no los ha iniciado, porque eso también repercutirá en los resultados. Así que vamos a entrar en materia. Les tengo este primer caso clínico. Paciente femenina de 28 años de edad acude a la central de urgencias por presentar el siguiente cuadro clínico: disuria, poliquiuria y urgencia miccional. Además tiene fiebre, manifiesta cansancio, presión en la región inferior del abdomen, náuseas y dolor de espalda. Les tengo la primera pregunta. De acuerdo al cuadro clínico, ¿cuál crees que podría ser la impresión diagnóstica? Las opciones son A, una gastroenteritis, B, septicemia, C, una vaginitis, D, una infección urinaria y E, una apendicitis. Les doy tiempo para que envíen sus respuestas.
La respuesta, infección urinaria. Esta patología aqueja mayormente a las mujeres, especialmente cuando se encuentran en su etapa sexualmente activa, también en la posmenopausia o después de los partos. El tipo de examen que se debe solicitar si ustedes están sospechando de una infección urinaria es el urocultivo y es la muestra que les enseñaré a tomar a continuación. Es importante tener en cuenta que cuando nos vamos a exponer a exposiciones de riesgo biológico, a muestras que demanden eso, es importante tener todos los elementos de protección personal. Adicionalmente, vamos a tener en cuenta que en el papel que ocupamos como profesionales del área de la salud, es importante las recomendaciones e indicaciones que les damos a todos nuestros pacientes, que deben ser claras para que ellos también puedan comprender el objetivo y la importancia de que colaboren en los procesos, en la toma de muestras cuando de ellos requerimos. El primer examen que tomaríamos entonces de acuerdo al caso clínico, se conoce con el nombre de urocultivo. Consiste en cultivar una muestra de orina con el propósito de identificar la presencia bacteriana de algún microorganismo patógeno, identificando su nombre y de acuerdo a esto el médico poder prescribir el tratamiento deseado. Para la muestra de urocultivo, entonces obtendremos una muestra de orina que puede ser de tres formas. La primera es por micción espontánea. ¿En qué consiste? El paciente que no tenga ningún tipo de limitación física o discapacidad o que su condición clínica lo permita, debe en el sanitario recoger preferiblemente la primera muestra del día. Esto lo hace con una micción normal, eliminando el primer chorro para evitar que se contamine con las células epiteliales que se encuentran en la piel y a continuación sí recoger la muestra en un frasco recolector. Un aspecto importante para tener en cuenta es que la muestra, el frasco recolector, debe estar marcado previamente a la recolección de la muestra de tal forma que cuando se tape no haya motivo o espacio a confusiones con muestras de otros pacientes. Además que cuando pretendemos marcarla luego de haber recogido la orina, muchas veces el sticker adherido al recipiente se encuentra mojado y esto hace que se dificulte el marcaje de la muestra. Por lo tanto, la identificación debe realizarse antes de recoger la muestra. Tanto hombres como mujeres pueden hacerlo. En el paciente pediátrico, que todavía no tiene control de esfínteres, utilizamos entonces la bolsa pediátrica para la recolección. Esta es una bolsa que se utiliza en los bebés y que consiste en una bolsa que tiene adherido un pegante, el cual debe retirarse, previamente hacer una limpieza, teniendo en cuenta los aspectos de asepsia y antisepsia, realizando una limpieza del área genital y también dentro de las recomendaciones importantes para las mamás de los bebés, para los papitos, es retirar todo exceso de crema para que la bolsa tenga una fácil adhesión. Entonces se pega por la parte que tiene el pegante y esto va a permitir que nuestro bebé o nuestro pequeñito pueda orinar fácilmente sin tener que acudir a otras medidas. Estas bolsas deben cambiarse cada 3 horas y estar pendientes de que el niño esté orinando. A medida que el niño orine, inmediatamente se va a retirar la bolsa, se sella con el mismo pegante que tiene y se lleva al laboratorio. Tanto la muestra de micción espontánea recogida en el frasco de orina como la bolsa pediátrica deben llevarse en un lapso no mayor a 2 horas al laboratorio para que el personal encargado lleve a cabo el proceso requerido. Tenemos aquí 2 simuladores, uno de sexo femenino y uno de sexo masculino, con los cuales nos apoyaremos para explicar la segunda forma que se puede llevar a cabo para obtener una muestra de orina y llevarla a un urocultivo al laboratorio. Este tipo de muestra y por este mecanismo se utiliza especialmente para pacientes que tienen alguna limitación o discapacidad física o alguna obstrucción en las vías urinarias. ¿En qué consiste? Utilizamos una sonda vesical cuyo calibre va a depender del sexo del paciente. Como podemos observar acá, se va a introducir hasta la vejiga, teniendo en cuenta que previamente tuvo que haberse hecho una limpieza y desinfección del área genital. Al haber introducido la sonda vesical, con ayuda de una jeringa vamos a extraer la muestra de orina
la cual luego vamos a colocar en el frasco recolector de orina que tuvo que haber sido marcado como lo mencionábamos antes y que inmediatamente debe llevarse al laboratorio. Con la ayuda de este simulador pediátrico, entonces explicaré la tercera forma de obtener una muestra de orina. Consiste en la punción suprapúbica. Como su nombre lo menciona, lo dice, se requiere de una jeringa para hacer la punción en el área que se encuentra en la parte superior de la pelvis. Este procedimiento solamente lo hacen los pediatras o personal especializado para este proceso. ¿Para qué tipo de pacientes se utiliza? Preferiblemente para pacientes pediátricos que pueden llegar a manifestar infecciones urinarias a repetición o que por diversas circunstancias no permiten que por los dos métodos anteriores descritos se permita la obtención de la muestra. Al realizar la punción obtendremos la muestra de orina que también debe servirse en el frasco recolector y ser llevada al laboratorio de forma inmediata. Después de esta actividad realizada, es importante resaltar que el nombre del examen que se va a solicitar para identificar si hay una infección urinaria, es decir, para poder cultivar la orina e identificar el agente etiológico de esta infección, se conoce con el nombre de urocultivo. Otro aspecto importante a resaltar es que, dependiendo de la condición clínica de nuestro paciente, podemos optar por diferentes tipos o formas para obtener esa muestra de orina que necesitamos para cultivarla. Una va a ser la micción espontánea. En segundo lugar, se puede recolectar por sonda vesical, si es el caso que el paciente lo requiera, o en última instancia, especialmente aprovechando la condición clínica del paciente, podría ser hasta por una punción suprapúbica. No hay que olvidar estos detalles importantes que van a ser fundamentales para poder también dar la indicación a todo el personal que está a cargo de la toma de este examen. Continuando con esta actividad, presento el siguiente caso clínico. Iris es una adolescente, deportista de alto rendimiento, nadadora, que empezó a notar que luego de su periodo menstrual el flujo vaginal aumentó y empezó a tener mal olor. Aquí va la pregunta: ¿qué examen de laboratorio crees que sería útil para ayudar a su diagnóstico? Podrías elegir entre A, un coprocultivo, B, urocultivo, C, el hemocultivo, D, un espermocultivo o en última oportunidad el frotis de flujo vaginal. Les doy tiempo para que envíen sus respuestas. Muy bien por sus respuestas. La respuesta correcta es la E, el frotis de flujo vaginal. Este es un examen que nos permite identificar la causa de vaginitis y de vaginosis, enfermedades que pueden causar o ser causadas por bacterias, por parásitos y por hongos en las mujeres. Se puede realizar este examen independientemente de que la paciente curse o esté tomando antibióticos, pero sí es uno de los aspectos claves a tener en cuenta. Generalmente las pacientes manifiestan un cuadro clínico como el descrito y también puede estar acompañado de aumento en el flujo vaginal, dolor e incluso sangrado. A continuación, se describe la forma como debe tomarse una muestra para frotis de flujo vaginal
el proceso a llevar a cabo y qué recomendaciones importantes tener en cuenta. Los materiales que vamos a necesitar para la toma de un frotis de flujo vaginal son aplicadores de algodón, un tubo seco, espéculo vaginal, láminas portaobjetos y, si fuese el caso de pacientes que aún no han iniciado su vida sexual, podría tomarse la muestra sin espéculo. Así que vamos a tomar la muestra de frotis de flujo vaginal. Nos encontramos con nuestro modelo femenino que nos va a permitir hacer este ejercicio. Insertamos el espéculo de forma vertical. Cuando hayamos alcanzado el cuello uterino, lo vamos a girar y vamos a mantener fijo esta herramienta para que nos permita la visualización del cuello uterino de donde vamos a tomar la muestra. A continuación vamos a insertar un aplicador de algodón y limpiamos las paredes del cuello para poder tomar la muestra. Este primer escobillón que tomamos nos va a ser útil para realizar el extendido en la lámina. Recuerden que se debe hacer en forma de caracol, sin pasar dos veces por la misma parte. Esta lámina se deja secando y este mismo escobillón lo podemos utilizar para la parte del examen en fresco, introduciéndolo en un tubo que previamente debe tener solución salina. Partimos el exceso del escobillón y estas dos muestras son las que vamos a llevar al laboratorio para el procesamiento del frotis de flujo vaginal. El frotis de flujo vaginal es un examen muy fácil de realizar. No tarda los resultados en obtenerse y le permitirán al médico tratante prescribir de forma oportuna un tratamiento adecuado para las pacientes que se ven aquejadas por este tipo de procesos. Si usted quisiera también realizar un cultivo de esa muestra vaginal, también de forma simultánea al frotis de flujo vaginal podría solicitar el cultivo de esta muestra.